Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este especial de Contracultura y CLB Conociendo la Verdad. Mi nombre es Fernando y les quiero invitar a un programa muy especial. Queremos repasar temas muy interesantes que están ocurriendo a día de hoy y que están afectando a nuestra sociedad en general. Es un problema que se está produciendo alrededor del mundo. Para que ustedes entiendan, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, nuestra sociedad está viviendo una serie de cambios que están produciendo efecto en nuestro diario vivir. Estamos teniendo el resultado del globalismo en nuestras calles, en la falta de regulación de la migración, por ejemplo, y en una serie de leyes que se están aprobando y que están perjudicando al ciudadano que vive en cada uno de nuestros países. Esta situación ha ido avanzando y ha ido avanzando muy rápidamente y ha producido un descontento social muy grande con aquellos que viven en los diferentes lugares. Y esta situación ha empezado a explotar. La gente está despertando, el ciudadano está despertando en México, en Perú, en Colombia, en Argentina, en España, en Chile, y está empezando a entender lo que está pasando, está abriendo los ojos y está también teniendo conciencia respecto a lo que está pasando. Esta semana en Chile se produjo una situación muy importante. Se produjo por primera vez un llamado general y masivo para que la gente saliera a manifestarse contra la ley migratoria que está llevando adelante el gobierno de Chile, que ha producido, para que ustedes se enteren, el ingreso de más de 1.251.000 personas en un lapso de alrededor de 5 años. Esta situación ha producido más bien el colapso de los centros médicos, el colapso en los centros de salud, ¿verdad? El colapso también en las salas cunas, en la educación, etcétera, y también un fuerte desempleo, entre otras razones también. Por lo tanto, la gente se ha visto afectada directamente por esta situación. Sabemos que es muy parecido a lo que estás viviendo tú en tu país, sabemos qué es lo que más o menos está pasando en otros lugares del mundo. Por lo tanto, queremos analizar esta situación, entender lo que pasó, comprender los errores y también analizar las posibilidades que tenemos de cara al futuro. Y esto es aplicable a cualquier lugar del mundo, porque evidentemente lo que vive nuestro país actualmente está ocurriendo en otros lugares del orbe. Para analizar esta situación, para entender lo que está pasando, no estoy solo, como decía anteriormente, estoy con Carlos de Contracultura, quien también es parte de CLB. Carlitos, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte acá compartiendo, amigo mío. Tanto tiempo sin poder conversar. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Me presentaste como si fuera casi un invitado aquí en el propio canal, pero estamos bien analizando lo que está pasando con bastante calma, viendo las cosas, tratando de verlas con la cabeza fría, que creo que es lo que más hace falta justamente en este momento. Pero todo bien. Muchas gracias por la presentación, amigo mío. Bueno, para que sepan los amigos, esta es una coproducción entre Contracultura y CLB. Estamos ambos canales alineados en el mismo propósito y estamos trabajando juntos desde hace mucho tiempo para poder llevar hacia adelante la información. Carlos, quiero partir por tu análisis. Mira, la gente en general ya sabe lo que yo pienso respecto a esto. Han aparecido un par de videos nuestros en CLB, pero no hay una visión clara respecto a tu pensamiento de todo esto que ha pasado. Hemos tenido una semana bastante movida. Han pasado muchísimas cosas, algunas muy malas lamentablemente, pero creo que es el momento también de que la gente se entere de cuál es tu mirada de lo que está ocurriendo a día de hoy, porque sin lugar a dudas se están produciendo cambios muy importantes a nivel nacional y también internacional, y creo que es bueno darle una pincelada a esto, repasar un poquito la actualidad. ¿Qué mirada te deja este intento de marcha y toda esta convocatoria mediática que produjo esta semana este intento de marcha acá en Chile? ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? Mira, primero que todo, yo no he hecho comunicados, ningún comunicado oficial en mi canal, producto de que yo soy más bien reaccionario. Medito las cosas, veo bien lo que está pasando y después salgo con alguna conclusión al respecto. Es eso lo que me caracteriza, no soy nunca el primero en hablar y justamente eso es lo que ya caracteriza al canal, un llamado a la sensatez, a la calma, porque tenemos que entender que aquí, refiriéndonos a lo que ha pasado en Chile en el último tiempo, especialmente con esta marcha que se hizo, que fue bastante controvertida, fue tomada por los medios de comunicación, de alguna manera quedé yo un poco horrorizado, por eso me dediqué no, solamente a mirar lo que estaba pasando y tratar de ser bastante crítico con el trabajo que también hemos hecho nosotros y el trabajo que estaba realizando otra gente. ¿Y por qué te digo horrorizado? Porque Contracultura es un canal que hace tiempo se ha dedicado a estudiar los planes que tiene el globalismo, ¿ya?
Cuando nosotros empezamos a indagar en estos planes que tiene el globalismo, nos damos cuenta que el globalismo nos tiene preparadas bastantes trampas, ¿ya? Es absolutamente insensato pensar de que ellos van a tratar de tomarse la soberanía de los países y no van a esperar una protesta en contra o una marcha en contra. Y todo ese tipo de manifestaciones sociales, eso está preparado, está completamente preparado, y por eso hay que estar muy observante, justamente con tratar de descifrar qué es lo que nos tienen preparados, ¿ya? Y lo que nos tienen preparados es lo mismo que hacen en Venezuela, Fernando. Es que tienen preparados los colectivos para cuando la gente salga a la calle, y tienen la prensa de su lado, que obviamente cubre solamente una porción de la realidad de lo que se muestra, y esa proporción de la realidad o proporción de la narrativa, digamos así, porque en realidad no tiene mucho, pero es completamente favorable a ello. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La gente sale a marchar, hace un llamado a manifestarse de manera democrática, que es lo que está permitido. Inmediatamente la prensa se les tira en contra y tienen a sus ejércitos en la calle para intimidar a que vaya gente para que la marcha se convierta en algo mucho más transversal. Entonces las calles están tomadas completamente por el globalismo, completamente por la izquierda, y tienen sus grupos reaccionarios, sus grupos de choque. Eso es lo que hemos estado viendo en distintos países, ¿ya? Yo creo que acá hay una concepción profundamente equivocada, y creo que se está repitiendo la historia en el sentido de que nosotros no estamos en los años 70. Y hay mucha gente aquí que lamentablemente tiene un enfoque de los años 70 para poder lidiar con una problemática que es del año 2020, prácticamente. Entonces son cosas completamente distintas. Esto es un tema bastante complejo. Esta trampa nos tienen preparada la trampa de salir a las calles, de ir a las calles, donde vamos a ser demonizados y reprimidos por estos grupos que los gobiernos curiosamente no le ponen ningún tipo de atajo, ¿ya? Es muy fácil, con todos los recursos que tiene la inteligencia, ponerle atajo a estos grupos. Y te voy a decir cómo. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos estaba observando atentamente lo que pasa con este tipo de grupos, y es muy simple cómo los reprimen. Esta gente tiene celulares, publica en sus lugares donde se va a juntar. Lo que hace la inteligencia, recaba esa información, les dice, no importa que ustedes tengan las caras tapadas, porque ustedes, por muy tapadas que tengan las caras, tienen celulares, entonces sabemos igual quiénes son ustedes. Y antes de que se produzca ninguna manifestación, ellos bloquean las calles y bloquean de manera que no haya ningún tipo de encuentro entre estas dos facciones, ¿ya? Yo te digo, cualquier gobierno que no esté haciendo eso con los recursos que tiene hoy día está fallando, y está obviamente permitiendo que estos grupos actúen en la completa impunidad, sin mencionar ni siquiera que si es que hacen algo no les va a pasar absolutamente nada, porque sabemos que los jueces tienen el aparato judicial de su lado. Entonces, aquí no hay excusa para que se produzcan enfrentamientos, ¿ya? No hay excusa. Perfectamente ellos pueden, con la tecnología que existe hoy día, y esa no es una tecnología que solamente está en Estados Unidos, con esa tecnología se puede perfectamente impedir que estos grupos se encuentren, aislar a este tipo de grupos, pero no se hace, Fernando. Entonces, lo que me interesa recalcar acá, que creo que esto es una trampa que están tendiendo, y obviamente gente completamente inexperiente se está prestando para este juego, y están facilitando todo este camino para que llevar a todo este movimiento espontáneo nacional, porque es un movimiento completamente espontáneo, a que caigan justamente en esta trampa maligna. Bueno, eso es efectivo, eso es efectivo. La verdad es que es una especie de trampa, es lo que nosotros también hemos percibido. Respecto a lo que tú hablas de entender dónde se ubica esta gente que se organiza para reprimir a las personas que van a marchar pacíficamente, eso es real. De hecho, efectivamente, ellos mismos publican ciertos afiches donde uno puede saber perfectamente dónde se van a juntar, dónde van a comenzar a atacar a la gente. Eso todo está disponible, por lo tanto, efectivamente, si la policía toma un poco de atención o aplica, digamos, cierta inteligencia, puede efectivamente determinar dónde esta gente va a empezar a hacer los desmanes, como termina ocurriendo finalmente. Y esa gente, como dices tú, después el día de mañana sale sin ningún tipo de problema, a pesar de que pueda lanzar objetos contundentes, pueda lanzar bombas molotov o otro tipo de artefactos, no tiene ningún problema y sale. Entonces es real lo que tú señalas, porque efectivamente la gente en general, el ciudadano común y corriente, es pacífico. Es una persona trabajadora, es una persona esforzada, persona de familia, que sale a manifestar simplemente su descontento con lo que cree que es injusto por parte del gobierno. Y esa es la realidad. Esta semana hemos visto varios errores que se han cometido, Carlos, varios errores comunicacionales, en el actuar, ¿verdad?
varias cosas que tal vez muestran la inexperiencia de algunos medios de comunicación respecto a cómo tratar estos temas, y que también muestran que no hay una coherencia, digamos, en el paso 2, en entender qué es lo que hay que hacer cuando ya la gente tiene la información, entiende lo que está pasando. ¿Cuáles son los errores que tú destacarías como más graves, o qué es lo que te llama más la atención de todo lo que se ha producido en esta semana, para que la gente un poquito entienda cuáles son los errores que tú viste, qué es lo que pasó que para ti es grave y que no se debiera volver a cometer el día de mañana, cuando se generen nuevamente manifestaciones ciudadanas? A ver, punto número uno, esto evidentemente fue algo completamente espontáneo. ¿Ya? Nadie tiene claridad todavía quiénes fueron los que llamaron a esta marcha. Hay un montón de versiones distintas. Yo también he hablado con algunas personas que se supone que fueron, pero todos son distintos, ¿viste? Ninguno tiene alguna relación unos con otros. Entonces, eso te dice que esto fue un movimiento completamente espontáneo que se generó, ¿ya? Cuando se generan este tipo de movimientos espontáneos sociales, el error más grave que creo yo que se puede cometer es que ciertos grupos que tienen, ¿cómo se llama?, algunos intereses políticos, se empiecen a identificar con estos grupos y empiecen a agarrar las banderas de estas marchas o de estas manifestaciones, ¿ya? Porque la política no nos va a salvar de este problema, creo yo, esa es mi opinión personal, yo lo he dicho en bastantes videos, porque hemos visto que ambos trabajan para el mismo lado, y hoy día, en general, están demonizando a la gente común y corriente, a la gente decente, ¿ya? Es un estorbo para sus planes, es un enemigo, que ellos lo ven de esa manera. Entonces, la gente decente tiene todo en contra. Por eso es tan peligroso que ciertos grupos con intereses políticos estén tomando las banderas de estas marchas que son completamente espontáneas. Porque la única manera de ser una fuerza que realmente haga temblar los cimientos para que salgan nuevas personas a defender sus derechos, es que la gente se una. Pero para unirse la gente en una cosa como esta, donde estamos hablando, Fernando, de la soberanía nacional, aquí no tiene nada que ver los movimientos políticos. En su momento, ninguno de estos movimientos políticos estuvo para defender a la soberanía nacional. Estoy hablando de los partidos establecidos, ¿ya? Correcto. Por lo tanto, creo que uno de los errores más grandes que se ha cometido es permitir que ciertos grupos que tienen intereses políticos estén hablando a favor de esta marcha. Ciertos movimientos también. Creo que los movimientos tienen que tener la humildad suficiente para agachar la cabeza y permitir que se enarbole una sola bandera. Y esa es la bandera de nuestro país, Fernando, la bandera chilena. Porque lamentablemente este tipo de movimientos sociales lo hemos visto a través de la historia, que siempre son aprovechados por cierta gente que tiene intereses políticos más allá. Los intereses políticos no necesariamente van alineados con los intereses de la mayoría de las personas. Esto que estoy diciendo puede ser bastante contradictorio, pero yo creo en que debemos sumar. También hay que decir que estos movimientos políticos tampoco representan al más amplio espectro de nuestra ciudadanía, no a la gente más conservadora, no a la gente más moderada, no a la gente de izquierda que también está de acuerdo en contra de esto y que también merece una voz. Entonces, por eso, por ejemplo, en mi canal, nosotros hicimos algunos videos, hablamos 3 veces de esta marcha, y yo dejé de hablar de la marcha cuando vi que ya se estaban tomando ciertas banderas políticas. Ya me parece un desacierto tremendo. Entonces creo que ese es uno de los errores más básicos de que ciertos movimientos hayan tomado esto, y eso explica todo lo demás que pasó, porque tenemos gente hablando en nombre que no está representando a la mayoría de la gente. Correcto. Y eso es lo que pasa. Hay gente que se arranca con sus propias banderas, gente que se arranca con su propio discurso, y ellos no dimensionan que esto podría tener aún mucho más convocatoria. Pero a esa gente se la está aislando, y eso también, el hecho de que estos movimientos políticos tomen estas manifestaciones sociales, contribuye dándole alimento a la prensa para que puedan estigmatizar esta marcha como una marcha de cierto grupo o de extrema derecha, que es exactamente lo que estamos viendo y que ha fracasado, Fernando, en todos los países de Europa y también aquí en Estados Unidos. Esa no es la manera correcta, creo yo, ni moderna de poder enfrentarse a una cosa como esta. De hecho, lo que tú señalas es cierto. Hubo una marcha en Alemania, creo que hace 1 año o 2 años atrás, donde también los ciudadanos salieron a manifestarse por la muerte de un alemán
de origen cubano, que fue asesinado por un par de migrantes, y los ciudadanos alemanes, a los que les cuesta mucho salir a manifestarse, la verdad que por todo el pasado están muy marcados. Ellos salieron a manifestarse de forma pacífica, y lo único que se consiguió fue que fueran tachados de ultraderechistas, de fascistas. Habían abuelitas neonazis supuestamente de 90 años Sí. marchando, y fueron tratadas de la peor manera, imagínate tú. Entonces, claro, vemos acá que se producen algunos problemas que pueden venir a raíz de un interés político que les hace, digamos, tomarse la representación de una marcha, cuando en realidad esto fue una acción sumamente espontánea. Ahora, estos errores comunicacionales, ¿cómo se evitan? ¿Cómo se puede lograr cambiar este pensamiento, evitar los errores infantiles que se cometen en esta primera oportunidad, que generan una etiqueta sobre todo el ciudadano común y corriente? ¿Cómo ves tú la posibilidad de que se cambie esta situación? De que no se caiga en las manos de los medios globalistas, ¿verdad? Que están absolutamente comprados y vendidos al sistema, para que no se vuelva a producir lo mismo que acabamos de ver acá. ¿Hay alguna solución? ¿Existe alguna forma de poder evitar este tipo de estigmatización? ¿O tú crees que siempre va a ser el propósito de estos medios estigmatizar al ciudadano común y corriente, que no tiene nada que ver muchas veces ni con color político ni con algún partido en especial, sino que son simplemente ciudadanos comunes y corrientes cansados de la injusticia del Estado y que desean manifestarse de forma pacífica, Carlos? Lo que acaba de decir tú, ciudadanos comunes y corrientes cansados de los abusos del Estado. ¿Ya? Han habido ciertos comentarios, por ejemplo, que hizo el comentarista Fernando Villegas, a quien yo respeto mucho, y tiene razón en muchos puntos que mucha gente no entiende, producto de que él es mucho más viejo. Esa gente ya vivió lo que es una confrontación social, Fernando, saben en qué terminan este tipo de cosas en la calle, este tipo de cosas con palos y piedras. Sabe perfectamente lo que es tener un amigo desaparecido por el régimen, sea cual sea el color político de este, o sea cual sea, son situaciones bastante dolorosas que nadie quiere volver a repetir. Entonces, creo yo que, como te dije en un principio, no estamos en los años 70, y como decía el poeta francés Rimbaud, hay que ser absolutamente modernos para tener un enfoque. Las calles en este momento son una trampa mortal, son terreno de la izquierda y están siendo protegidas por estos colectivos, y a la vez el gobierno, curiosamente, no está tomando ninguna acción en contra de ellos. Eso ya da para entender perfectamente el panorama de cómo están haciendo esto al mismo estilo de Venezuela, Fernando. Es exactamente el mismo estilo de Venezuela en otra escala. ¿Ya? Correcto. Entonces, yo creo que las calles son una trampa mortal. En el día de hoy tenemos todo en contra. Y creo que vamos a entrar a pelear con las armas de ellos, y creo que eso, cuando uno está en condiciones desfavorables, porque no tenemos la prensa de nuestro lado, no tenemos una prensa ni siquiera que sea, por último, que vaya en búsqueda de la verdad, no todo lo contrario, tenemos una prensa completamente politizada, y como te repito, tenemos estos grupos tremendamente violentos en las calles, que hoy día se confirmó. Finalmente Sí. hubieron más de 400 de estas personas ejerciendo la violencia, menos mal que fue muy poca gente a la marcha. Yo agradezco a la gente que no fue, porque Sí. esta es una marcha que ya se funó. Lamentablemente se echó a perder y se estigmatizó, producto de declaraciones completamente que no vamos a entrar ni siquiera a comentar, pero son demasiado, creo que la gente se da cuenta de lo que está pasando aquí atrás. Entonces, creo que el camino es justamente no pelear utilizando las armas que tienen ellos, porque en ese terreno tenemos todo lo de perder. Creo que aquí se necesita un poco más de estrategia. Y parte de esa estrategia sería anular a la prensa, que va a decir siempre puras mentiras, y anular a estos grupos violentistas. ¿Y cómo lo haces? Tratando de buscar medios alternativos para manifestarte, que pueden tener mucho más impacto, que no ponen la vida en riesgo de absolutamente nadie, como por ejemplo un cacerolazo nacional a una hora determinada con un bocinazo. Creo que eso tiene un impacto psicológico mucho más grande que lo que hemos visto, no pone en riesgo absolutamente de la vida de nadie, y se escucha absolutamente en todas partes, ¿ya? Creo que son Exacto. acciones inteligentes que podrían tratar de contrarrestar un poco las armas que ellos tienen en este momento, que nosotros no las tenemos y tenemos todo desfavorable. Porque, por ejemplo, Fernando, ¿qué van a decir estos idiotas cuando haya un cacerolazo o un bocinazo nacional? ¿Van a decir que las bocinas de los autos eran supremacistas blancos? ¿Qué es lo que va a poder decir la prensa? Que Claro. la gente que fue a marchar o a manifestarse mediante esto es gente violenta. Entonces, esta es una batalla de las palabras, Fernando, es una batalla de las ideas, y la gente que no está entendiendo esto está cayendo justamente en este engaño,
y pretenden justamente meternos en esta trampa. Es absolutamente impresentable el tipo de declaraciones que se han hecho, teniendo en consideración que están tratando de sacar una serie de leyes mordazas que son justamente para demonizar a esta parte de la población, que es la gran mayoría que se les va a oponer. ¿Tú crees que esto no lo tienen estudiado, Fernando? Entonces, es de un infantilismo tremendo caer en este tipo de trampas. Así lo veo yo. Claro. De hecho, nosotros aventuramos un poco cuando empezamos a escuchar ciertas palabras que esto no pintaba para bien, dada esta situación, porque entendemos cómo funcionan los medios de comunicación, porque esto mismo, seguramente usted lo ve en su país, ve efectivamente cómo los medios de comunicación toman una acción ciudadana y la transforman para demonizarla, finalmente, porque eso es lo que hacen, y terminan tratando a los ciudadanos comunes y corrientes como gente intolerante, como gente de ultraderecha y todo ese tipo de motes que finalmente son etiquetas falsas, porque sabemos que son solamente ciudadanos cansados de la situación que propone el gobierno y que empiezan a manifestar su deseo de que eso se detenga. Eso es básicamente el análisis que podemos realizar y que es sumamente claro. Ahora, me parece interesante lo que tú mencionas, porque siento que la idea detrás de esto es evitar ser encerrados en esta trampa. ¿Ah? Siento que lo importante de esto es buscar alternativas, utilizar incluso las tecnologías, que también puede ser una muy buena idea, que en algunos casos se ha dado también, para evitar efectivamente caer en la trampa de ser encerrados, de ser muchas veces mucha gente golpeada, ¿verdad? Que no va con ningún interés de violencia a las marchas, etcétera, etcétera. Evitar esa situación, pero a la vez alzar la voz de forma fuerte, porque una de las cosas que llamaba la atención de esta marcha que no se llevó a cabo era que generó un ruido mediático muy importante, lo que daba la impresión que iba a producir una gran cantidad de asistentes a este lugar y mucha gente interesada efectivamente en manifestarse. Por lo tanto, al parecer, muchas personas están interesadas en manifestar su voz, pero efectivamente hay que cuidar que ellos no sean maltratados y que no haya una represión injusta sobre estas personas. Por lo tanto, puede ser interesante lo que tú señalas, pero a la vez también te parece interesante utilizar las redes sociales también como método, Twitter, digamos los trending topics, utilizar todas estas tecnologías para generar algunas acciones también mediáticas que puedan mostrar la fuerza que está tomando el ciudadano en este tiempo. ¿Cómo lo ves tú respecto a las tecnologías? Bueno, cualquier cosa que sea inteligente. Mira, recordemos que esta es una cosa de estrategia. Para los que han leído este famoso libro que se usa en los negocios y que yo he mencionado varias veces, El arte de la guerra, tú jamás te enfrentas a un enemigo en el campo abierto si no tienes una igualdad de fuerza o una inferioridad que sea un poco menor aún como para poder asegurar una victoria. Lo que se pretende hacer aquí es ir a las calles a enfrentar a quién vas a enfrentar. A la prensa, porque el enemigo finalmente es el gobierno, es la prensa, enemigo porque se ha hecho enemigo del pueblo. Nos vendieron, también el señor Villegas decía algo muy curioso, decía, dejémosle en las calles a la izquierda y nosotros vayamos a las urnas. ¿De qué sirve, Fernando, que vayamos a las urnas si nosotros votamos por Sebastián Piñera porque no quedaba otra, pero no cumplió ninguna de sus promesas de campaña y tampoco tenemos una ley que diga, oiga, si usted viene a engañar a su electorado, usted, señor, se va para afuera o usted va a ser juzgado como corresponde? Entonces, el tema de las urnas, también uno queda a merced de un mentiroso, como lo que nos acaba de pasar ahora. Correcto. Entonces, creo que es completamente imprudente y no es una estrategia inteligente hacer lo que ellos están esperando que hagamos, ir a enfrentarlos a donde ellos tienen todas las posibilidades de ganar. Hay mucha gente también que se engaña con el ego personal creyendo que esta marcha tuvo una tremenda connotación y que poco menos que todo el mundo está tiritando por esta marcha. Y que el gobierno prácticamente está asustado. Sí, yo creo que en parte eso es real, pero por otro lado tuvo tanta cobertura porque fue una oportunidad genial para poder demonizar a sus enemigos y no le iban a perder. Claro. Entonces no nos engañemos con el ego, ni por tener 5.000 o 10.000 suscriptores en un canal, que eso es una falacia, y nos empapemos de ese ego y de toda esa tontera que nos nubla al final la visión de los hechos, creo yo. Acá se hizo ruido en esta marcha justamente porque fue una oportunidad que si alguna de estas personas se lo hubiese soñado, se le entregó absolutamente todo en bandeja de lo que estaban buscando. Correcto. Entonces, eso no puede ser. Entonces, habrá que buscar a futuro alguna manera de organizarse como células, como lo que hacen en México el señor Gilberto Lozano, creo que es una estrategia muy buena. ¿Por qué? Porque permite organizar ciertos grupos, ciertas células de ciudadanos conscientes que están preocupados por las causas que llevan sus municipios, por las causas que llevan su gobierno regional, por la causa que se llevan en los parlamentos y hacen de alguna manera de estos inspectores, de que estos agentes del gobierno
los diputados, los senadores, los presidentes incluso, cumplan su labor, ¿ya? Claro, claro, correcto. Creo que esa es una manera inteligente también de aislar cualquier tipo de penetración política aquí, porque por lo menos habrá mucha gente que pueda estar en desacuerdo conmigo. Yo creo que hoy por hoy la política no va a solucionar el problema. ¿Y qué mejor ejemplo tiene, Fernando, que lo que ha pasado con un candidato chileno a la presidencia, José Antonio Kast, que está ignorando el gran elefante dentro de la pieza? ¿Viste? Él se niega a hablar de cualquier tema relacionado al globalismo, se niega a hablar de cualquier cosa que tenga que ver con lo que realmente está sucediendo en Chile, como es la pérdida de la soberanía y mil cosas más que son las cosas que la gente hoy día le están importando, y de eso no vemos absolutamente nada. Esa se supone, Fernando, que es nuestra extrema derecha, como ellos la pintan, este candidato que han demonizado tanto, José Antonio Kast, pero en el fondo es una persona que por lo que vemos hasta el día de hoy le sirve para que el sistema siga funcionando exactamente igual como está. Totalmente. Y no importa correrle un poco más a la derecha al sistema, lo que importa es que el sistema siga funcionando. ¿Para qué? Para que los que tienen el control del país sigan ejerciendo el control y a la gente la sigan dividiendo con esta dialéctica hegeliana, que es lo que hemos hablado siempre. Efectivamente, de hecho yo hice mención a lo que tú señalas ayer en el programa que hicimos en CLB, refiriéndonos a la Mira, tibieza con la que José Antonio Kast tomó este asunto, de cómo se desentendió en muchos sentidos también de lo que estaba pasando, en consideración del liderazgo que él habitualmente tiene para manifestar constantemente lo que está ocurriendo y dar una posición clara. En este caso no ha sido el caso, ha sido bastante tímido o tibio, por decirlo de otra forma, respecto a lo que está ocurriendo. Porque es algo evidente, es algo que no se puede ocultar. sí. La verdad es que lo que está pasando en Chile en este caso es una transformación social muy potente, muy importante y que no se puede ocultar. Por lo tanto, se necesita liderazgo, se necesita gente que tenga la película clara y que lo manifieste, Carlos. Fernando, y más allá de este descontento que se ha producido por si la ley de inmigración o no la ley de inmigración, o el problema puntual aquí, el problema puntual allá, el problema puntual por el que la gente está molesta, y este tema de esta inmigración no descontrolada, no voy a decir, porque es muy controlada, ellos están infiltrando los países con operadores del socialismo, etcétera. Ese es el objetivo que tiene esta migración, y están utilizando a las personas, tanto a los migrantes como a aquellos ciudadanos de los países que los tienen que recibir finalmente. Ambos son víctimas de este maldito, de este juego macabro, Fernando. Esa es la realidad. Entonces, más allá del tema de si la marcha es contra o no es contra esta nueva ley de migración, creo que la marcha en el fondo es, yo creo que esa es la punta del iceberg, la gota que rebalsó el vaso, en lo que le molesta a la mayoría de los chilenos porque les afecta directamente. Nosotros hablamos muchas veces, Fernando, dijimos, tú preguntabas, y lo hemos hablado muchas veces, preguntabas, ¿cuándo va a reaccionar la gente? Y lo dijimos, la gente va a reaccionar el día que el problema le venga a tocar la puerta de la casa. Claro. Y hoy día le está tocando el problema la puerta de la casa porque están teniendo problemas con sus niños que no tienen dónde matricularlos en los colegios, porque les dan prioridad a los migrantes, por los chilenos que están muriendo en las listas de espera, y todo lo que hemos visto. Entonces, más allá si esta es una marcha o era una marcha puntual contra o esto, es una marcha contra un gobierno que engañó a su electorado. Le dijo que iba a proteger a la familia, no lo hizo. Le dijo que iba a arreglar el tema de la inmigración, y la manera más brillante que se le ocurrió es haber legalizado a todo aquel que entró de manera ilegal antes. Una cosa completamente estúpida, sin pies ni cabeza. Es un gobierno que sigue sin aplicar la ley que está vigente, sigue haciendo la vista gorda, y todo lo otro que sabemos, entre muchas de las otras cosas, fue engañar a los militares diciéndoles que iba a haber una amnistía para ellos. O sea, este gobierno no ha cumplido en absolutamente ninguno de los puntos. Entonces creo que también ese es otro tema comunicacional donde se ha fallado, porque también se ha permitido con eso, está muy cerca el tema de la inmigración de lo que ellos quieren agarrar y demonizar. Es muy fácil que tú conviertas una marcha contra la ley de inmigración comunicacionalmente en una marcha anti-inmigrante, que es lo que acaban de hacer. Está muy cerca ambos técnicos. Pero si tú te alejas de eso comunicacionalmente, fundamentalmente, y lo llevas hacia un gobierno que no ha cumplido sus promesas, ¿qué te van a decir ahí, Fernando? ¿Cómo se van a defender frente a eso? No tienen cómo defenderse, no tienen argumento para eso. Es una muy buena forma de verlo también, y yo creo que se aleja, como dices tú, de estos cambios que le hacen cuando uno marcha por determinados temas, te lo terminan cambiando y diciendo marcha contra los inmigrantes, cuando en realidad no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, esto va a seguir creciendo, la verdad es que es muy interesante el fenómeno que se está produciendo. Vemos un despertar de la conciencia de la gente,
Y eso nos llama la atención y también creo que nos da esperanzas, porque de alguna forma el trabajo que han ido haciendo por mucho tiempo estos canales de YouTube y los medios alternativos en general, de alguna forma está trayendo un resultado positivo, creo yo, que tiene que ver con que las personas por fin se dan cuenta de lo que está pasando y entienden la gran imagen, ¿ah?, de lo que está ocurriendo y los propósitos de los gobiernos que son finalmente tomados y administrados por la ONU, ni más ni menos. Entonces, creo que se va a seguir avanzando en este proceso de crecimiento. Cada vez más personas se van a ir sumando a esto, cada vez más ciudadanos van a ir siendo partícipes de esta situación, siendo que se ven menoscabados por el gobierno, ¿verdad?, que han ido perdiendo sus fuentes laborales y una serie de cosas más. ¿Cómo visualizas tú el futuro? ¿Cómo ves este tema de este aumento en la conciencia social de las personas que se van sumando a estas causas y que están luchando contra esta injusticia? ¿Lo ves como un futuro esperanzador o lo ves como algo complicado de manejar? ¿Cuál es tu percepción respecto a esto, Carlitos? Mira, buena tu pregunta porque ese es un tema que a mí me preocupa puntualmente. Una cosa es que la gente despierte, pero el problema después, ¿qué va a hacer con la energía que tiene ahí disponible? ¿Por qué? Porque hay un problema. La gente tiene mucha rabia. El chileno, digámoslo como las cosas tal como son, es un hipócrita que la mayoría de las veces se vive haciendo el tonto con todo, como decimos acá, hacerse el huevón con todo, hasta Claro. que llega un punto que esa persona explota, porque ya aguantó durante mucho tiempo esto y después reacciona de manera violenta. Creo que hay que tener cuidado porque creo que hay una responsabilidad aquí también de las personas que han, ¿cómo se llama?, de alguna manera trabajado también en poder crear esta conciencia social de no crear un Frankenstein con esto, Fernando, porque no vas a reemplazar una cosa autoritaria con otro, no vas a reemplazar una tiranía con otra y no vas tampoco a repetir la historia. Y esto de estos grupos, estos pseudo grupos armados que quieren hacer, etcétera, que ya los tenemos de parte de estos colectivos, porque llamanlos tal como son, esto es repetir completamente la historia. ¿Y qué es lo que falta después? Bueno, los otros idiotas del otro lado, que sea el grupo de choque y vayan ahí todos a enfrentarse en una batalla campal. Eso termina no siendo una marcha y termina siendo un enfrentamiento social. Y esta gente lo que busca, los globalistas, es desestabilizar a los países mediante enfrentamientos sociales. Entonces Correcto. creo que hay mucha gente que no está entendiendo eso y creo que no podemos darle espacio ni energía a eso. Por eso es muy importante, aunque la gente no lo piense así y no tenga los conocimientos al respecto, de manejar bien el vocabulario, de ver Exacto. qué es lo que tú vas a llamar a ser realidad, la consecuencia del sentido común, que en este caso manifestarse de manera pacífica, ordenada, contra un gobierno que ha sido un gobierno mentiroso, porque esa es la verdad, y esto de prohibir la marcha, para mucha gente también fue la guinda de la torta. Pero por otro lado, también hay que entender que no se puede permitir un enfrentamiento de ese tipo, Fernando. Entonces, también la narrativa fue tan favorable que yo creo que todo el mundo quedó que todos quedaron en una encrucijada finalmente con este tema, Fernando. Eso que tú señalas es muy importante, no hay que transformar esto en un Frankenstein, no hay que transformarlo en lo mismo que estamos criticando, ¿ah?, en gente que es radical, transformarla porque es de otro color también en radicalismo, pero para este lado, no sirve de nada. No es lo que además identifica, creo yo, a los ciudadanos en general, ¿ya? Yo creo que lo señalaba ayer, estimado Carlitos, que la gente en general no es, digamos, dada a una posición política en particular, los ciudadanos comunes y corrientes. No son politizados, son gente común y corriente que tal vez tiene una preferencia, pero que no está ligada en general a un partido político, no anda, digamos, accionando en este tipo de situación o de este tipo de partidos, sino que simplemente tiene una posición normal como cualquiera, pero que no está politizado 100%. Por lo tanto, hay que pensar en estas personas, porque esta gente está despertando ante la temática y ante la problemática nacional, y eso es lo más importante, despiertan ante los problemas que están viendo que llegan a la puerta de su casa. Entonces, que no se desperdicie eso, que no se polarice. Acá hay gente que es de centro, de derecha, de izquierda, y que no tiene también ningún color político en muchos casos, y que están interesados en hacer valer sus derechos. Eso es lo más importante, y eso es lo que hay que rescatar, y por eso que hay que llevarlo por el buen camino. Y En ese eso es sentido, Chile, pues, Fernando. Ese es el exacto. espíritu de Chile. Y esto, de la única manera que se va a salvar es con el espíritu de Chile y con que los ciudadanos, los chilenos en general, tomen una acción y digan, no, yo rechazo esto y me manifiesto en contra, pero de una manera inteligente, de una manera equilibrada. Porque también se trata aquí de llevar a este movimiento a gente seria. O tú quieres llevar a puros energúmenos
justamente hay que ver qué agua uno trae al molino también. Y eso es sumamente importante, porque hay gente que tiene también los recursos para hacer que las cosas sucedan. Entonces hay que preguntarse si realmente estamos atrayendo también a una diversidad de chilenos, que es lo que importa para que una cosa como esta funcione y los políticos finalmente escuchen y realmente empiecen a tener un poco más de respeto por su gente, por su población, y no los estén mirando como si fueran tontos, Fernando, porque hoy día la gente lo que sí se está dando cuenta es que no les importa absolutamente nada lo que le pase al ciudadano de a pie. Eso sí la gente lo tiene muy claro el día de hoy. Sí, la verdad es que yo creo que parte de la decepción y el rechazo que ha ocurrido en el gobierno de Sebastián Piñera tiene que ver mucho con eso, con sentir que han sido engañados, que su voto fue utilizado, fue solicitado y después la gente ha sido desechada poco a poco, no ha tenido ningún peso realmente en lo que está pasando a día de hoy, la gente no se siente interpretada por este gobierno y desde ahí viene el desencanto y eso es una realidad, para que los amigos sepan, los que están fuera de Chile, les comento que el gobierno tiene una alta desaprobación, alrededor de un 70%. Imagínense ustedes lo que eso significa. Y es porque efectivamente no está cumpliendo sus promesas de campaña y se siente que cada vez más abandona a sus ciudadanos. Y eso efectivamente produce una impotencia, produce un malestar que se está viendo manifestado en este constante crecimiento de descontento ciudadano y de mucha gente que está adhiriendo a entender lo que está pasando, a que los gobiernos están siendo manipulados y manejados por la ONU y finalmente ellos son los que gobiernan y terminan trayendo las leyes que están produciendo un perjuicio en muchas áreas, como lo comentamos al principio, y que están dejando al ciudadano que vive en aquella tierra en segundo lugar. Se siente desplazado, siente que no tiene la participación que merece al vivir ahí y al pagar las contribuciones, porque esto finalmente se hace también con las contribuciones que entrega cada uno de nosotros, estimado Carlos. Es que la verdad es que ahí se entiende el descontento. Entonces la invitación es a tener mucho ojo, a ser estratégico, a participar de acciones muy inteligentes. Espero que podamos ir desarrollando poco a poco en los programas formas interesantes para que la gente pueda accionar, estimado Carlitos. Yo creo que es muy importante hacer eso. Recuerdo una acción que se hizo, por ejemplo, en España, donde la empresa, creo que fue Gillette, hablaba muy mal en contra del hombre, y la gente optó, por ejemplo, de dejar de comprar los productos de Gillette. Y eso le produjo una fuerte pérdida, porque digamos que el globalismo en general se sostiene en base a nuestros recursos. Requiere de que nosotros compremos sus productos, las grandes marcas, para poder auspiciar finalmente este tipo de acciones. Entonces la gente dejó de comprar estos productos y le produjo un gran daño económico. Eso me pareció realmente muy interesante, porque es una forma de dañar al sistema y evitar que éste se alimente con nuestros fondos para llevar adelante campañas que denostan justamente a la ciudadanía. No sé cómo lo ves tú como una alternativa también. Totalmente, esas son las cosas que más resultados dan y que realmente hacen temblar al sistema como tiene que ser. Pero como te digo, hay que hacerlo inteligente. Ellos tienen todo lo de ganar y de a poco con esto están consiguiendo demonizar a la gente que se les va a oponer, van a tratar de usar todo este tipo de cosas para callarle la boca a todo el resto. Por eso a nosotros también nos preocupa, Fernando, sí, porque nosotros estamos adelante de esto hace tiempo, junto con otra gente, obviamente no somos los únicos, pero sí hemos tenido un trabajo que ha tenido un tremendo impacto y ha llegado a mucho más gente de lo que han llegado otras personas, y eso es indudable, es cosa de revisar las cifras, revisar las estadísticas y ver la cantidad de censura que hemos tenido nosotros. Entonces, encuentro que por lo mismo hay que tener mucho cuidado con eso, porque ellos saben que cuando tú les expones el juego y les muestras con documentos y con cosas concretas qué es lo que están haciendo, ahí es donde justamente se complican. Y eso es lo que les trunca el juego, es educar a la gente y mostrarles realmente qué es lo que están haciendo para que esto no se transforme finalmente en un Frankenstein y no se repita la historia. A mí lo que me preocupa es que se repita la historia y encuentro que eso sería un desacierto tremendo, Fernando, porque esta vez la historia es completamente distinta a antes. Estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo y tomamos el llamado efectivamente, ojalá que se replique en todos los medios de comunicación y en todos los ciudadanos, a ser conscientes, a ser inteligentes, a ser estratégicos en lo que hay que realizar y llevar un mensaje también positivo, llevar un mensaje que involucre a todos los ciudadanos sin importar su credo o su color político, ¿ya? Vamos a ir como... Y que sean contra, Fernando, de la polarización social, que es lo que volvemos a repetir, que lo hemos dicho hasta el cansancio. Totalmente de acuerdo, contra la polarización. Ese es el objetivo, efectivamente, ser muy inteligentes a la hora de plantear los objetivos que queremos en cada una de las manifestaciones que llevemos hacia adelante. ¿Ya? Vamos a seguir comprometiéndonos con ustedes para poder ir avanzando en tips, ¿verdad? En estrategias que puedan ser útiles para llevar adelante futuras acciones que tengan relación con lo que estamos hablando ahora, que sean inclusivas, en las que todos podamos participar. ¿Te parece, Carlitos?
Absolutamente, vamos a estar ahí con eso, porque ya hay que dar el segundo paso. Ahora la gente ya tomó conciencia, ahora hay que canalizar y dirigir de manera inteligente justamente esa energía, que lo tienen que hacer ustedes. Ustedes son los verdaderos héroes de esta historia. Totalmente, totalmente. Me parece perfecto. Espero, amigos, que hayan podido entender un poco más lo que está pasando, que se den cuenta de la situación que estamos viviendo actualmente. Estamos seguros de que en tu país esto mismo está pasando, esto mismo está ocurriendo, y lo importante es mantener las ganas, lo importante es luchar, lo importante es seguir adelante y tratar de, ir poco a poco avanzando para poder traer de vuelta hacia los ciudadanos nuestro propio país. Carlos, te quiero dar las gracias por la participación el día de hoy. Bueno, es tu canal, así que no es necesario que lo diga, pero de todas formas, gracias por haber participado en este programa. Esperamos poder volver a repetirlo para analizar y seguir avanzando en soluciones para la ciudadanía, estimado amigo. Un gran saludo a ti y a todos tus suscriptores, Fernando. Bueno, y para los amigos, sigan a CLB, sigan Contracultura, suscríbanse, denle like y también envíenos si quieren sus ideas, sus propuestas también para ir avanzando con estos temas de despertar ciudadano, porque la verdad es que lo que está ocurriendo hoy en día es un verdadero despertar ciudadano. Así es que los invitamos, por supuesto, a participar, siempre con respeto, siempre con altura de miras, muchachos, ¿ya? Así es que los dejamos invitados, nos vemos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, amigos.